cuando vimos radio atómico, vimos que el radio atómico tenía que ver con la mitad de la distancia que existía entre dos núcleos de un mismo elemento, ¿sí? Y después de eso, ¿sí? Definimos que podía pasar en metales, que podía pasar en no metales, ¿sí? Pero básicamente habíamos dicho que si hablábamos de radio atómico estábamos hablando de el tamaño del átomo. O sea, nos daba una idea a nosotros del tamaño del átomo. Después de eso, definimos cómo aumentaba o cómo disminuía, ¿sí? Alguien que le avise a Yelén que tranquila, que Yelén está entrando con 3 teléfonos distintos. Habíamos visto que podía variar ese radio atómico o ese tamaño del elemento dependiendo de la posición de los elementos en la tabla. Eso vimos que no solamente pasaba con el radio atómico, sino que pasaba con las propiedades periódicas en general, ¿sí? Después de eso definimos el radio iónico, ¿sí? Definimos el radio iónico y vimos que para el radio iónico teníamos que tener en cuenta el tamaño de un anión o de un catión, ¿sí? Pero vimos que no era lo mismo determinar el tamaño de una, comparar, ¿sí? Iones, ¿sí? Si los iones tenían diferentes características. Por ejemplo, podíamos tener iones que sean isoelectrónicos, o sea, elementos que tengan la misma cantidad de electrones, pero que sean diferentes, ¿sí? Vimos también que podíamos tener iones que tenían la misma carga y se formaban a partir de átomos del mismo grupo, ¿sí? Por ejemplo, magnesio 2+, o bario 2+, ¿sí? También vimos que podíamos tener iones que tenían diferente carga, pero se formaban a partir del mismo átomo, ¿sí? Que justamente era un elemento, ¿se acuerdan? Que podía ser anión o un elemento que podía ser catión, y habíamos comparado todas las situaciones. Cuando hablamos de los iones isoelectrónicos, básicamente lo que definimos fue que si dos iones son isoelectrónicos, ¿sí? Va a ser más grande el que tenga el menor Z, ¿sí? O sea, va a ser más grande el que tenga mayor cantidad de electrones respecto de la de protones, por decirlo de otra manera, ¿sí? Cuando vimos respecto de, o si quieren también, en el caso de los isoelectrónicos, podíamos decir que iba a ser más grande el más negativo, ¿sí? Si son isoelectrónicos va a ser siempre más grande el más negativo. Cuando hablamos de iones que tienen la misma carga pero que están en el mismo grupo, ¿sí? Habíamos visto que era más grande el que tenía el mayor Z, ¿sí? Si están en el mismo grupo, ¿sí? Por ejemplo, el magnesio, el berilio es más chico que el magnesio es más chico que el calcio es más chico que el bario y así, ¿sí? Pero eso sí estaban en el mismo grupo, era el único momento donde el Z iba a generar eso. Y después, iones que tienen diferente carga pero se forman a partir del átomo, habíamos visto que si yo tenía un elemento, iba a decir que era más grande que su catión, y un elemento es más chico que su anión. Básicamente, esas eran las cosas que habíamos visto. Y habíamos hecho este ejercicio que está acá, ¿ven? Que lo habían hecho muy bien. Acá estaba la explicación de cada uno de los casos, ¿sí? Muy bien. La pregunta que les hago es la siguiente, porque no lo recuerdo. ¿Les expliqué energía de ionización o no? No. Entonces pongan de título energía de ionización. Energía de ionización. Muy bien. Antes de que copien lo que está ahí, ¿sí? Les voy a dar la definición. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para arrancarle un electrón a un elemento, ¿sí? Esperen que agarro el marcador. Ahí está. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancarle un electrón, arrancar un electrón, sacarle un electrón a un elemento, ¿sí? Y ahí dice algo que está muy bien, sí, en estado gaseoso y en estado fundamental. En estado fundamental quiere decir que tiene las condiciones de la tabla periódica, y en estado gaseoso quiere decir que está solito, no tiene ningún tipo de relación con ningún otro átomo. Entonces, la energía que yo necesito para arrancar un electrón se define como energía de ionización. Y algo que es muy importante es que si yo le arranco un electrón a un átomo, ¿sí? Automáticamente voy a obtener un catión, ¿sí? Acuérdense, si yo le saco un electrón a un átomo, voy a obtener un catión. Entonces, con la energía de ionización, nosotros lo que vamos a ver es cuál es la energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo, ¿sí? Esa energía se denomina energía de ionización. Y me va a dar lugar a, fíjense como dice acá abajo,
un catión más un electrón. ¿Estamos con esto? Muy bien. La energía en general, esto lo vamos a ver mucho mejor en termodinámica, pero se los cuento ahora más o menos. La energía se mide en kilojoules por mol o en kilocalorías por mol, cuando hablamos de reacciones químicas. Por eso ahí les dice la definición que se va a medir en kilojoules, ¿sí? Pero acá el dibujito está en kilocalorías. El dibujito lo saqué del libro, ¿sí? Pero está en kilocalorías, pero puede medirse la energía necesaria en kilocalorías o en kilojoules. Cualquiera de las dos cosas nos va a servir a nosotros para medir la energía, ¿sí? Una cosa que tienen que tener en cuenta es que dependiendo la energía que yo necesito para arrancar el electrón, voy a poder determinar que ese electrón está fuertemente unido al elemento o no. Mientras más energía necesito, mayor es la fuerza con la que el electrón está unido al elemento, ¿sí? Es algo muy importante y ahora vamos a ir analizando en los distintos casos, ¿sí? Muy bien, todo lo que acabo de decir está escrito ahí, así que por favor, copien el dibujito, ¿sí? Y abajo copien lo que dice el pizarrón. Lo analizábamos en dos situaciones. Los analizábamos qué pasaba en el grupo y qué pasaba en el periodo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el grupo. En el grupo quería decir que serían los elementos que están uno arriba del otro, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pueden elegir el grupo que quieran, a mí me da lo mismo. Yo igual voy a elegir uno que me gusta mucho, que es mi grupo preferido. Ya se los dije, ¿cuál es mi grupo preferido? Pensar que hay gente que le preguntan el grupo preferido y le dicen, no sé, Led Zeppelin, Los Redonditos de Ricota, y yo le digo, ¿cuál es tu grupo preferido? Los halógenos, les digo yo, es mi grupo preferido. Podríamos hacer una banda, ¿no? ¿Alguien toca algún instrumento acá o no? ¿Nadie toca instrumentos? ¿Hoy me van a dejar hablar solo? Profe, en la primaria me enseñaron a tocar la flauta, pero soy un asco. No, entonces no sabes tocar ningún instrumento. Alguien que sepa tocar un instrumento, que sepa hacer música con el instrumento. A ver, ¿quién me habló ahí? ¿Qué tocas, Elías? La guitarra. Bueno, a ver. Qué copado. Algún día nos tendrías que mostrar cómo lo haces. Bueno, volviendo a esto. Si no, ya me pongo a hablar de cualquier cosa. Ayer me distraje demasiado y di una clase de mierda. Así que no quiero que me pase lo mismo con ustedes. Escúchenme. A ver, en el grupo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el grupo? Flúor, cloro, bromo, yodo. Flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Sí? Yo tengo un grupo cualquiera. Este es el grupo 7A. ¿Sí? Falta la estatua abajo, pero no importa, no viene al caso. Díganme qué saben. ¿Cómo? Que a medida que va bajando de periodo aumenta el radio atómico. Perfecto, muchas gracias. Justamente era lo que les estaba por preguntar. A medida que yo bajo, ¿sí? A medida que yo bajo, ¿sí? En el grupo, o sea que aumenta el periodo, para que voy a ponerlo esto del otro lado, ¿sí? Yo ya sé que si hacía eso, el radio atómico iba a crecer, ¿se acuerdan? Iba a tener un radio atómico así, iba a tener un radio atómico así, un radio atómico así y un radio atómico así, ¿sí? O sea, yo ya sabía que, ¿sí? Bajaba en el grupo, aumentaba el radio atómico, ¿sí? Esto es lo que yo sabía. Les pongo acá para que vean que radio atómico no estoy hablando todavía del potencial de ionización, sino que estoy hablando del radio atómico. ¿Estamos? Eso está muy bien, perfecto. Ahora les pregunto algo. ¿Qué les parece a ustedes que va a ser más fácil? ¿Sí? ¿Arrancar un electrón que está más cerca del núcleo o arrancar un electrón que está más lejos del núcleo? Más Más lejos o más cerca. O sea, va a ser más fácil arrancar un electrón, a ver si entendí entre todos los que me dijeron, va a ser más fácil arrancar un electrón que esté más lejos del núcleo. ¿Sí? ¿Eso me dijeron? Más cerca. Mirá, yo tengo un electrón acá, tengo un electrón acá, tengo un electrón acá, tengo un electrón acá. Y en el medio están los núcleos. Los núcleos vamos a ponérselos como corazones. ¿Sí? Acá tenés al núcleo, acá tenés al núcleo, acá tenés al núcleo y acá tenés al núcleo. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué va a ser más fácil arrancar? ¿El electrón este que está acá o el electrón este que está acá? El que está más lejos. Mientras más lejos, ¿Está más lejos? sí, perfecto. Mientras más lejos está
el electrón del núcleo, ¿sí? Va a ser más difícil arrancar el electrón. Perdón, más fácil arrancar el electrón. Mientras más lejos del núcleo está, va a ser más fácil arrancar el electrón, ¿sí? ¿Por qué es más fácil? Y porque mientras más lejos del núcleo está, menos interacciones puede tener el núcleo con los electrones, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, ¿sí? Es que mientras más lejos está el electrón del núcleo, va a ser más difícil sacarlo. Más fácil. Más, uy, qué puta. Gracias, Elías. Más fácil sacarlo. Estoy pensando en otra cosa por eso. Porque estoy manteniendo en la cabeza lo que les quiero decir, que es esto que les voy a decir ahora. O sea, mientras más lejos está el electrón del núcleo, más fácil va a ser sacarlo. ¿Sí? Más fácil va a ser sacarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la energía de ionización va a ser más grande o más chica? Que esto es lo que tenía en la cabeza. Más Más pequeña. chica. Por lo Pequeña. tanto, la energía de ionización va a ser más pequeña. ¿Sí? Vayan copiando esto. Voy a poner energía de ionización como I como energía de ionización. También se la conoce como potencial de ionización. Cualquiera de los dos se le puede llamar, ¿sí? Energía de ionización o potencial de ionización. Entonces, en el grupo, ¿sí? El radio atómico aumenta, muy bien, pero nosotros vamos a decir que en el grupo de arriba para abajo, la energía de ionización, ¿qué le pasa? Disminuye. La energía de ionización disminuye. Copien esto. Esperen que lo voy a anotar de nuevo acá abajo. Muy bien. Entonces, nosotros vimos lo que pasaba en el grupo, ahora tenemos que ver lo que pasa en dónde. En el periodo. En el periodo. ¿Sí? Cuando analizamos qué es lo que pasa en el periodo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta. Tienen que agarrar una cajita esta. Esta acá. Cuando los elementos estaban, ¿se acuerdan? Uno al lado del otro. ¿Sí? Uno al lado del otro. ¿Qué elementos puedo tener? No sé, elijo cualquiera, pero voy a elegir, ¿les parece el periodo 2? Son más conocidos, ¿no? Me quedo medio chiconi. No sé, pongo acá boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Sí? Tengo en el periodo esos que están ahí. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Sí? ¿Qué saben de los elementos estos que están acá, uno al lado del otro? ¿Qué me pueden decir? Que de El boro es más izquierda grande. a derecha el radio atómico disminuye. El radio atómico disminuye. Muy bien. ¿Qué otra cosa me pueden decir? ¿Qué concepto aprendimos la clase pasada? Que mientras mayor es el Z efectivo en el periodo, menor será el radio atómico. Perfecto. Aprendimos el concepto de Z efectivo. ¿Sí? O sea que nosotros sabemos que de allá para allá, lo que está en rojo, ¿sí? Aumenta el Z efectivo. ¿Se acuerdan o no? El Z efectivo. Sí. ¿Cómo? Sí.
Y disminuye el radio atómico. Disminuye el radio atómico. Perfecto. ¿Qué era el Z efectivo? Los electrones internos, digamos, No. sin Atrae. contar los de la capa de valencia. ¿Cómo se...? ¿Pero qué era? Perdón, era la resta, digamos, la diferencia entre el número atómico, o sea, Z, Sí. y los electrones internos. Perfecto, así se calculaba, pero la pregunta es, ¿qué era el Z efectivo? La definición de Z efectivo. ¿Se acuerdan? Z efectivo, carga nuclear efectiva, ¿qué era? Atraer los electrones de valencia. Perfecto, la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de valencia. Eso era el Z efectivo, ¿sí? Les pregunto algo. Ustedes tienen una fuerza que mide, ¿sí? Mejor dicho, tienen una unidad, ¿sí? No, la palabra no es unidad, no me está saliendo ahora, que mide la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia, ¿sí? O sea, con la que el núcleo atrae a los electrones de valencia, ¿sí? Les pregunto algo, ¿les parece que va a ser más fácil o más difícil arrancar algo, ¿sí? Si el Z efectivo es alto? Más difícil. Va a ser cada vez Más más difícil. difícil, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir acá es lo siguiente, vamos a cambiar el colorcito de la flecha, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, que mientras mayor es el Z efectivo, ¿sí? Mayor será la energía de ionización, ¿sí? O sea que aumenta de izquierda a derecha la energía de ionización, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Mientras mayor es el Z efectivo, mayor es la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de valencia. ¿Sí? Justamente, ¿qué electrones son los que voy a arrancar para formar un ion? Los electrones de valencia. ¿Sí? Ahora les pregunto algo. Respecto de lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? ¿Qué pasa también de izquierda a derecha? ¿El átomo se hace más grande o más chiquito? Más chico. Además, Chicos, ¿sí? El núcleo, el átomo es cada vez más chico, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa si el átomo es cada vez más chico? Lo vimos en el los ejemplo electrones anterior. están más cerca del núcleo. Los electrones están más cerca del núcleo, ¿sí? Los Y es electrones. más difícil sacar los electrones. Perfecto. Copien todo esto. ¿Ven que sabiendo un poquito de química ya hasta lo podemos pensar solitos? O sea, si ni siquiera un poquito de química, sabiendo un poquito de los conceptos que estuvimos viendo, ya medio que nos podemos empezar a dar cuenta, ¿sí? Una de las cosas que yo les voy a decir ahora y que después lo vamos a anotar, o lo anotan ahora en un ratito, es que mientras mayor es el potencial de ionización, mejor dicho, los no metales, ¿sí? Los no metales tienen tendencia a tener potenciales de ionización altos. Y los metales tienen tendencia a tener potenciales de ionización pequeños, ¿sí? Eso es algo que es muy importante y lo vamos a anotar. Entonces, vamos a venir acá a la energía de ionización, ¿sí? Vamos a decir que aumenta de izquierda a derecha, es la conclusión a la que llegamos recién, ¿sí? Y vamos a decir que, acá dice que aumenta de abajo para arriba, pero también podemos decir que disminuye de arriba para abajo. Cualquiera de las dos están bien, ¿sí? Ahora, la energía de ionización tiene un temita, y es que tiene excepciones. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son cosas que no cumplen con la regla. ¿Cuál es la regla? La regla es que de izquierda a derecha aumenta el potencial o energía de ionización, ¿sí? Esa es la regla. Bueno, en algunos casos esa regla no se cumple, ¿sí?
Fíjense que ahí en el primer cuadradito rosa dice, salvo por algunas irregularidades, que son las que estamos por ver ahora, la primera energía de ionización de los elementos de un periodo aumenta a medida que incrementa el número atómico, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo. ¿Está? Una cosa que hay que saber es que ahí dice primera energía de ionización, existe algo que se llama segunda energía de ionización, y es que la energía necesaria para arrancar otro electrón, el segundo electrón, ¿se entiende? No un electrón, sino sacar un electrón y después sacar otro, ¿sí? Una de las cosas que se tienen que anotar por ahí es que la segunda energía de ionización es mucho más grande que la primera, ¿sí? Anótense por ahí. La segunda energía de ionización es mucho más grande que la primera, ¿sí? Y la tercera ni hablar. Y acá, en estos cuadraditos rosas, no dice otra cosa más lo que yo ya les di, así que no se preocupen. Si quieren copiarlo, lo pueden copiar, me avisan y lo copian, o si no, se los guardo para que les llegue la foto después. Voy a hacer eso. Les mando y les llevo la foto después. Pero en los cuadraditos rosas dice lo mismo que yo expliqué en los dos pizarrones anteriores, ¿sí? O sea, básicamente explica lo que yo ya expliqué en los dos pizarrones anteriores, ¿sí? Muy bien. ¿Puedo borrar esto? ¿O quieren copiar algo de acá? Sí, puede borrar. Total, esto ya lo dibujaron, digamos. Irregularidades en el potencial de ionización, ¿sí? A ver, hay dos casos donde voy a tener irregularidades, ¿sí? Y acá es donde yo me enojé el otro día con sus compañeros, porque son sus compañeros y compañeras del otro grupo, ¿sí? Porque me puse a hablar y todos me quedaron mirando. A ver cuánto estudiaron ustedes, ¿sí? Grupo 2A, grupo 3A. Grupo 2A, grupo 3A. Directamente el grupo estoy escribiendo, ¿sí? Configuración electrónica externa general para los elementos del grupo 2A. NS2, NP, ya veremos, ¿sí? NS2, NP nada. Así es la configuración electrónica externa general. No tienen nada en el P, ¿sí? Configuración electrónica externa general para los elementos del grupo 3A, ¿sí? Del grupo 3A. Va a ser NS2, NP1, ¿sí? ¿Qué es el N? Pregunto. El número cuántico principal. Es N un número cuántico principal, perfecto, ¿sí? N es número cuántico principal. ¿Qué quiere decir? Si el N vale 2, si el N vale 2, ¿sí? ¿En qué periodo estoy? 2. 2. Si El el 2. N vale, si el, perdón chicos, porque está sonando el teléfono fijo de mi casa, eso no pasa nunca, les pido 1000 disculpas, voy a atender. Atendí por dos razones, les cuento. Muy bien. Va de nuevo. Si el N vale 2, quiere decir que estoy en el periodo 2. ¿Se entiende? Si el N vale 3, ¿en qué periodo estoy? 3. Y si vale 4, en el 4, y si vale 5, en el 5. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, esta descripción, esta configuración electrónica externa general vale para todos los elementos del grupo 2A y para todos los elementos del grupo 3A. ¿Estamos con esto? ¿Sí o no? Bueno, si es NS2, muy bien. Tengo 2 electrones, ¿sí? Y si es NS2, tengo 1, 2 y 1 acá. ¿Ven? NS2, NP1. ¿Se entiende? NS2, NP1. ¿Está? Muy bien. Si yo me pongo a analizar lo que está pasando acá con los distintos electrones, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Estos dos electrones que están acá están apareados. ¿Sí? Apareados. Y este que está acá está solito, ¿sí? En un grupo, en un subnivel muy grande. ¿Sí? O sea, estos están apareados y este está solito en un subnivel muy grande. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Es que este electrón que está acá, por estar solito en un subnivel más grande, va a ser más fácil de sacar.
más fácil de sacar que quién. Que cualquiera de estos dos. Que este, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son electrones que están apareados, ¿sí? Y en un subnivel chiquitito, ¿sí? Este va a ser más difícil. ¿Se entiende? Ahora, yo no dije que este sea difícil. ¿Qué estoy diciendo? Que este es como difícil de sacar respecto de quién. El que está El que está desapareado. desapareado. De este que está acá. O sea, este es difícil comparado con este. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a decir que la energía de ionización de los elementos del grupo 3A va a ser menor que la energía de ionización de los elementos del grupo 2A. Si están en el mismo periodo. ¿Sí? Si están en el mismo periodo. A diferencia de lo que nosotros esperaríamos, ¿sí? Que nosotros esperaríamos que sea más grande la del grupo 3A que la del grupo 2A. Por eso es una irregularidad. Está al revés de lo que uno esperaría. ¿Se entiende lo que dije recién? Vamos a hacer una cosa. Sí, sí. Copien esto, irregularidad que vamos a tener, ¿sí? Se localiza entre el grupo 5A y el grupo 6A. Grupo 5A y grupo 6A. ¿Sí? Les pregunto algo, ¿cuál es la configuración electrónica externa general para el grupo 5A? Me la van a tener que decir ustedes ahora. ¿Cuál va a ser? NS2, ¿Sí? NP3. 2. Perfecto. NS2, NP3. ¿Sí? NS2, NP3. Muy bien. ¿Y para el grupo 4A? NS2, NP2. NP4. ¿Sí? Para el grupo... Ah, yo le pregunté para el 4A y era para el 6A. Muy bien. Para el grupo 4A estaba bien, pero yo quería saber la del 6A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando armo los electrones, vamos a hacer lo mismo que hice hoy acá. ¿Sí? Vamos a poner un electrón acá, otro electrón acá. 1, acuérdense, 2, 3. ¿Sí? Esto es de cuando vimos configuración electrónica. ¿Sí? Tienen que estar todos ocupando la máxima cantidad de subniveles que puedan. ¿Sí? De orbitales que puedan. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me siguen con esto? Así reparto los electrones. Esto lo vimos cuando vimos configuración electrónica. Por si hay algún despistado que no sabe lo que estoy haciendo, vimos esto en configuración electrónica, que llaman casillas cuánticas. ¿Sí? Muy bien. Cuando yo tenía mucha estabilidad en los electrones. Cuando estaban todos desapareados. Cuando estaban todos desapareados o cuando estaban todos apareados. ¿Sí? Eran los dos momentos donde la estabilidad era máxima. O sea, si estaban todos desapareados o si estaban todos apareados. ¿Sí? Estos tres que están acá, están los tres desapareados. ¿Sí? Esto que está acá es muy estable. ¿Sí? Es muy estable. O sea que sacarle un electrón es bastante difícil. ¿Sí? Lo que vamos a decir acá es lo siguiente. Que sacar este electrón es más fácil, aunque esté apareado, ¿sí? Es más fácil que sacar este electrón, o cualquiera de los tres que están ahí. ¿Sí? Este que está acá es más difícil. Y ojo con lo que les voy a decir. Yo no dije en ningún momento que esto sea fácil. O sea, esto no es fácil. Es más fácil comparado con esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O Sí, sea, sí, no sí. es fácil sacarle un electrón a los elementos del grupo 6A. Es más, al oxígeno no le vas a sacar un electrón ni loco, porque el grupo 6A, el primero de todos, es el oxígeno. ¿Sí? No es fácil. Lo que sí es que cuando comparo las energías de ionización,
es más fácil sacar un electrón al del grupo 6A que al del grupo 5A. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es una Sí, cuestión o sea, la relación. es una comparativa, perfecto. ¿Sí? Es una cuestión solamente comparativa. ¿Estamos con lo que acabo de decir? Muy bien. Copien esto. Completo, lo que está abajo les queda un ejemplo de cómo se debería resolver. O sea, lo voy a dibujar básicamente porque yo no tengo tabla periódica acá, ¿no? Pero esto se hace directamente en la tabla periódica. ¿Tá? Tengo 4 elementos, los 4 están en el mismo periodo. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Si me pongo a ver los elementos, los acomodo, en realidad los buscaría en la tabla periódica y me va a quedar que el magnesio está en el grupo 2A, ¿sí? Me va a quedar que el carbono está en el grupo 4A, me va a quedar que el nitrógeno está en el grupo 5A y que el flúor está en el grupo... Pero no está mal, Mati. No, no están uno al lado del otro, ya lo sé. Ah, bueno. Sí, ya lo sé. Voy a escribir acá los grupos, pero lo escribo así porque me es más fácil. Ya sé que no están en el mismo grupo, ¿sí? Gracias. Acá escribo, ¿sí? 4A, 5A y 7A. ¿Tá? Les escribo así no, después cuando ven el dibujito no se confunden. No están en el mismo grupo, pero no me voy a poner a dibujar toda la tabla periódica. Pero mi idea no es que estén en el mismo grupo, sino que es justamente darme cuenta dónde están ubicados, ¿sí? Saber que están en el mismo periodo, eso me sirve, y saber cómo están ubicados, ¿sí? Eso es lo que yo necesito saber. Ya sé que me faltan el 3A y demás, ¿sí? Pero si no, me queda un dibujo medio feo. Yo sé que el potencial de ionización aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha aumenta el potencial de ionización. A menos que pase, ¿qué cosa? A menos que estén las excepciones a la regla. A menos que estén las excepciones de la regla. O sea, que yo tenga que comparar a los del 2A con los del 3A, o a menos que yo tenga que comparar a los del 5A con los del 6A. Les pregunto, ¿hay alguna excepción a la regla acá? Sí, No, No hay. Porque si bien están los del grupo 5A y si bien están los del grupo 2A, porque está el magnesio y está el nitrógeno, no tengo a ninguno de los que tengo que comparar con, o sea, no tengo a ninguno del que está al lado, no tengo a ninguno del 3A y no tengo a ninguno del 6A. Entonces, si a mí me dicen cuál es el orden creciente de potencial de ionización, ¿cuál va a ser? Magnesio, Así como está. carbono, así como está, tal cual. ¿cómo está? Y flúor, ¿sí? Así como está es la respuesta. ¿Está? ¿Por qué? Porque no tengo ninguna de las excepciones. Si a mí me hubieran puesto acá, por ejemplo, en lugar de carbono, me hubieran puesto boro, ¿sí? Yo tendría que haber dado vuelta a estos dos. Me hubiera quedado boro, magnesio, carbono, nitrógeno, flúor. ¿Se entiende? Pero no me pusieron boro. ¿Está? y eso, por más que el boro y el magnesio estén en distintos periodos, ¿aplica igual? El boro y el magnesio están en distintos periodos. Ah, qué boludo que soy, yo me equivoqué. Gracias, Elías. No aplica igual. Vos tenés que compararlo con el que está al lado, digamos. ¿Sí? El magnesio no era el que tendría que haber puesto, tendría que haber puesto al berilio. ¿Sí? Claro. Tendría que haber puesto al berilio. Me quedó horrible esto, porque me quise hacer el banana que los corría y ahora no puedo. Pará. Perdón, pero bueno, las clases de Cristian son más largas. Así que téngame paciencia. Los dibujos también son más lindos, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Ahí quedó. ¿Estamos? Muy bien. Igual, particularmente en el caso de este que está acá, esto es correcto, está bien igual, ¿sí? Porque el berilio tiene mayor potencial, el berilio está arriba, ¿no? El berilio tiene mayor potencial de ionización que el magnesio, así que el magnesio va a tener menor que el carbono. O sea, esto está bien, digamos, no es que está mal. Pero a la pregunta es, para que sirva la comparación, ¿sí? Para que sirva la comparación entre el boro
entre el boro y el que está al lado, el que está al lado tiene que ser el que está en el mismo periodo, ¿sí? Justamente las comparaciones son en el periodo, ¿tá? Y los corritos para el costado, porque acá al costadito voy a armar el punto B, ¿sí? ¿Qué decía el punto B? Lo mismo, pero con... El grupo. Elementos del mismo pero grupo. elementos del mismo grupo, perfecto, ¿sí? Elementos del mismo grupo. Entonces me los voy a dibujar acá. Voy a hacer lo mismo que hice recién, como no tengo la tabla periódica, pero así ya les queda en la carpeta, ¿sí? O por lo menos en la foto. No sé qué hacen con la foto. ¿Vieron que yo les paso fotos después de la clase? ¿Qué hacen con esas fotos? Las tiran a la mierda, ¿no? O las usan para estudiar. La mayoría ya las tengo escritas. Pensé que Así que me ibas a decir la mayoría las tiro a la mierda. Y ahí ya me ponía mal. Me deprimía. no. Litio, sodio y potasio. ¿Qué es lo que nosotros sabemos del potencial de ionización de arriba para abajo? Que disminuye. Que Entonces el disminuye. potasio es más chico. disminuye, perfecto, ¿sí? ¿Sí? Disminuye. Entonces, si disminuye, ¿qué quiere decir? ¿Cuál va a ser el más chico de todos? El potasio. El El potasio. potasio va a ser el potasio, que va a ser más chico que el sodio, que va a ser más chico que el litio. ¿Sí? Ese va a ser el orden con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Potasio, que va a ser más chico que el sodio, que va a ser más chico que el litio. ¿Sí? Pregunto, ¿alguna duda con lo que acabo de explicar? Y el potencial de ionización era la energía necesaria para arrancarle un electrón a un elemento. ¿Sí? Arrancarle un electrón a un elemento. Bueno, la afinidad electrónica es la energía relacionada con el proceso, ¿sí? O sea, energía absorbida o liberada. Después veremos si es absorbida o liberada. Lo van a entender mejor cuando sea termodinámica, insisto con esto. Pero es la energía relacionada con el proceso donde un elemento neutro en estado gaseoso, ¿sí? Un elemento neutro en estado gaseoso, acepta un electrón, ¿sí? O sea, el potencial de ionización o energía de ionización nos determinaba a nosotros cuando un elemento, ¿sí? Se le sacaba un electrón, o sea, se convertía en un catión, ¿sí? En cambio ahora es la energía relacionada con el proceso donde el elemento va a aceptar un electrón, o sea, se va a convertir en un anión, ¿sí? Se va a convertir en un anión. Hay elementos que están más predispuestos a aceptar electrones y hay elementos que están menos predispuestos a aceptar electrones, ¿sí? Los elementos que están más predispuestos a aceptar electrones son los no metales. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Y los que están menos predispuestos a aceptar electrones son los metales, ¿sí? Metales y no metales. Los no metales aceptan electrones, los no metales les cuesta más aceptar electrones, ¿sí? Por no decir que no los aceptan, ¿sí? Muy bien, de esto lo único que les voy a pedir que copien es lo siguiente, pongan afinidad electrónica y hagan el dibujito que está acá abajo. Lo que está escrito todavía no lo copien, por favor. Afinidad electrónica, ¿sí? ¿Cómo analizamos nosotros la afinidad electrónica, el potencial de ionización y demás? Primero, ¿dónde lo analizamos? En el grupo, ¿se acuerdan? ¿Sí? En el grupo. Muy bien. Acá está. ¿Algún color en particular? Vamos a usar verde ahora. En el grupo, ¿sí? Yo voy a tener ciertos elementos, ¿sí? Pueden elegir los elementos que ustedes quieran o dejarme elegir a mí, como quieran. Voy a elegir el grupo que más me gusta, que son el de música, los redonditos de ricota, pero de la tabla periódica, los halógenos. Ahora vamos a poner litio, sodio, potasio, y creo que es estroncio, ¿no? No me acuerdo. Rubidio. Entonces está al lado. Rubidio. Acá tengo los elementos de la tabla periódica. ¿Qué saben de estos elementos que están en el mismo grupo? Díganme algo. De arriba para El abajo. ruido, ¿Cómo? que el ruido es el más grande de todos. Muy bien. El rubidio es el más grande de todos. ¿Qué más?
El litio es el que tiene mayor energía de ionización. Muy bien. ¿Qué quiere decir que tenga mucha energía de ionización? Es más difícil sacarle un electrón. Perfecto, que es más difícil de sacarle un electrón. ¿Sí? Muy bien. De arriba para abajo aumenta el radio atómico. ¿Sí? Ahora, la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué sucede con la afinidad electrónica? O sea, con la capacidad de aceptar electrones. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar? Aumenta de abajo hacia arriba. Aumenta de abajo hacia arriba. ¿Por qué aumenta de abajo hacia arriba? Está bien lo que dijiste, lo voy a anotar. O sea, la afinidad Porque electrónica... es todo lo contrario a lo anterior. ¿Estás seguro que es lo contrario? Y sí, porque en uno se le da un electrón y en otro se le saca. ¿Cómo aumentaba la afinidad, cómo aumentaba el potencial de ionización en el grupo? De la misma manera que No, la sí, afinidad de la misma electrónica. manera. ¿Viste? Sí, sí, sí. A ver, te cuento. Porque a veces uno tiene tendencia, está buenísimo lo que pasó. Porque a veces uno tiene tendencia a creer que la afinidad electrónica es lo opuesto al potencial de ionización. La afinidad electrónica no es lo opuesto al potencial de ionización. La afinidad electrónica, ¿sí? Es la capacidad que va a tener el elemento para aceptar un electrón. Pero no implica que sea lo opuesto a arrancar un electrón, no es lo opuesto. ¿Sí? Es más, la afinidad electrónica aumenta de abajo para arriba, ¿sí? O disminuye de arriba para abajo, como vos quieras. Y esto sucede ¿por qué? Porque el núcleo tiene, al tener el núcleo más lejos la capa de valencia, ¿sí? Tiene menor interacción con la capa de valencia el núcleo. Por lo tanto, es más difícil que quiera aceptar electrones nuevos. Acordate que para aceptar electrones nuevos, vos necesitas cargas negativas. ¿Sí? O sea que, vos vas a agregar cargas negativas, o sea que necesitas cargas positivas. Por lo tanto, mientras más lejos esté la capa de valencia del núcleo, más difícil va a ser agregar un electrón. ¿Sí? Vamos a anotar eso. Vayan copiando eso. Mientras más lejos esté la capa de valencia del núcleo, más difícil va a ser agregar un electrón. Por lo tanto, mientras mayor es el radio atómico en el grupo, menor será la afinidad electrónica. ¿Sí? Eso es lo que vamos a decir. Y vino bien lo que pasó recién, ¿por qué? Porque no es lo opuesto. ¿Qué color les gustaría que haga el periodo? Rosado lo voy a hacer. En el periodo están uno al lado del otro, ¿sí? En el periodo están uno al lado del otro. ¿Qué pasa en el periodo? Cuéntenme, cosas que ya aprendimos. De izquierda a derecha, ¿qué le pasa al periodo? ¿Se olvidaron? Disminuye el radio atómico. Por ejemplo, disminuye el radio atómico. Muy bien, para que me quede horrible esto. Por ejemplo, disminuye el radio atómico. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabemos en el periodo? Aumenta el Z efectivo. Aumenta el Z efectivo. Muy bien, me gusta eso. ¿Y qué era el Z efectivo? Es la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia. Muy bien. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que de izquierda a derecha, ¿sí? Podemos decir que aumenta el Z efectivo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que va a ser más fácil? Ah, me quedó medio... Pero qué carajo.
¿Qué les parece a ustedes que va a ser más fácil? Atraer aceptar un electrón, si tengo un Z efectivo fuerte o si tengo un Z efectivo chico. ¿Eh? ¿Qué era el Z efectivo? Era la fuerza con la que el núcleo El atrae a la Z capa de efectivo, valencia. ¿Cómo? y cuanto mayor sea el Z efectivo, va a ser más fácil agregar los electrones. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo más cargas positivas queriendo atraer electrones. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que nosotros vamos a decir es que la afinidad electrónica aumenta con el Z efectivo. ¿Sí? O sea, mientras mayor es la afinidad, mientras mayor es el Z efectivo, mayor será la afinidad electrónica. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué les parece? Porque el núcleo tiene más fuerza. Perfecto. ¿Para qué? Para atraer soportar los otra electrones. carga. Para soportar otra carga, para aceptar más electrones. Perfecto. Copien eso. Aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo para arriba. Igual que lo hace el potencial o energía de ionización. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Estamos? Porque es una buena forma de acordármelo. La afinidad electrónica y el potencial de ionización varían igual. ¿Sí? Fíjense lo que dice de arriba, los cuadraditos rosados. El dibujito que tiene abajo, yo sé que tiene tendencia por ahí a confundir un poco porque tiene las afinidades electrónicas de los elementos de los metales de transición, pero a nosotros lo que nos van a importar son las afinidades electrónicas del bloque P y de los del bloque S, ¿sí? O sea, de los elementos representativos. Una cosa que es muy importante es que los no metales siempre tienen mayor afinidad electrónica que los metales, ¿sí? Es algo que los va a ayudar a recordar. Los no metales siempre tienen mayor afinidad electrónica que los metales, ¿sí? Y ahí arriba dice lo que básicamente ya estuvimos charlando anteriormente. Existe una correlación general entre la afinidad electrónica y la carga nuclear efectiva, que también aumenta de izquierda a derecha en el periodo determinado. Eso ya lo expliqué en el pizarrón, ¿sí? Y dentro de un grupo la variación de los valores es pequeña. Los halógenos, grupo 7A, tienen los valores más altos de afinidad electrónica, eso también ya lo dije, y las afinidades electrónicas de los metales por lo general son menores que la de los no metales, eso también ya lo dije, ¿sí? O sea, son cosas que ya están anotadas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué hora es? 10 y 10. Carácter metálico. Vamos a ver el carácter metálico. Terminamos. Vamos al recreo. Carácter metálico. ¿Sí? El carácter metálico es algo que podemos hacer juntos prácticamente. O sea, hay una explicación, pero no es necesario conocerla. ¿Sí? La podemos pensar entre todos. ¿Sí? Vamos a pensar como hacemos siempre, qué es lo que pasa en el periodo. ¿Sí? Esperen que agarro mi puntero. Vamos a ver qué pasa en el periodo. ¿Sí? El periodo sería de izquierda a derecha. Agarra un periodo cualquiera, no sé, agarra el periodo 3, por ejemplo. Miren, ¿ven el periodo 3? Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. ¿Se ubican acá en el periodo 3? ¿Todos están acá en el periodo 3? Paola, ¿estás acá en el periodo 3? Sí, Mati. Muy bien. Bien, Ayelén. Bien contestándome y no dejándome como un loco de mí. Muy bien. Entonces, una vez que estamos acá en el periodo 3, fíjense a ver si podemos pensar. Vamos a pensar de izquierda a derecha. El sodio es un metal. ¿Se dan cuenta? El magnesio es un metal. El aluminio es un metal. El silicio, dice ahí semimetal. Fósforo no metal, cloro no metal, azufre no metal. ¿Qué le pasa de izquierda a derecha al carácter metálico? O sea, ¿los elementos son más metálicos o menos metálicos yendo de izquierda a derecha? Fíjense, Menos metálico. claro, Menos metálicos. metal, semimetal, no metal, no metal, no metal, no metal. O sea que de izquierda a derecha el carácter metálico disminuye.
de izquierda a derecha, el carácter metálico disminuye. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa de arriba para abajo. De arriba para abajo, verlo acá en el grupo 1 es un embole porque son todos metales. ¿Sí? Así que es un embole. Ahora vamos a ver acá, miren, fíjense. En el grupo 4A o grupo 14. Fíjense. Carbono no metal. O en este, miren. Sí, acá. Carbono no metal. Silicio, semimetal. Germanio, semimetal. Estaño, metal. Plomo, metal. ¿Qué le pasa de arriba para abajo? Fíjense, nitrógeno, no metal. Fósforo, no metal. Arsénico, semimetal. Antimonio, semimetal. Bismuto, metal. De arriba para abajo, ¿qué le pasa? Aumenta. Aumenta el carácter metálico. Perfecto. ¿Sí? O sea, de arriba para abajo, aumenta. O sea, el carácter metálico va a disminuir de izquierda a derecha en la tabla periódica y aumenta de arriba para abajo. Entonces, fíjense una cosa. ¿Cuál es de todos el metal más metálico de todos? ¿El francio? El francio. El que está acá abajo es el más metal de todos. ¿Ven? ¿Sí? ¿Y cuál es el no metal menos no metal? Menos metal. ¿Cuál es el no metal menos metal? Y acá, ¿Flúor o helio? entre el flúor, el helio y el neón están los menos metálicos de todos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces están acá. ¿Estamos? Pongan carácter metálico, háganse una tabla periódica medio chiquitita y copien que él disminuye de izquierda a derecha y aumenta de arriba para abajo. ¿Sí? Copien esto.